Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hacer entonces ahora nuestra clase introductoria de fisiología. Ya, el primer capítulo introductorio para la fisiología. Mi nombre es Cristian Ochoa. Nos conocemos con algunos de ustedes ya de cursos pasados. Así que espero que esta pequeña introducción a la fisiología les sirva para dar un marco y orientarse mejor de qué es lo que se busca en el estudio de la fisiología. Empezamos. Primero tenemos que entender cuál es el marco de estudio de la fisiología. O sea, la fisiología comprende el estudio del origen, cómo empieza la vida, el desarrollo, cómo crecemos, y hacia dónde progresamos como un ser biológico vivo. Por eso hay fisiología humana, fisiología vegetal, fisiología animal, bueno, en este caso fisiología humana, porque es el origen, desarrollo y progresión de la vida del humano. Entonces, fisio incluye desde los gametos, la fecundación, el crecimiento, el desarrollo y toda la progresión de la vida. ¿Listo? Bien, entonces, como es tan amplio, obviamente lo vamos a estudiar por capítulos, ¿no? Fisiología gastro, cardio, neumo, ¿no? Es lo lógico. Al final, el objetivo de la fisiología es preservar la vida. O sea, el objetivo es mantenernos vivos. Por eso vamos a estudiar constantemente los conceptos que nos lleven a mantener la homeostasis para estar vivos. ¿Ya? Bien. Entonces, dentro de todo esto, los fisiólogos han dicho, entonces, ¿cuál es la unidad sobre la cual deberíamos estudiar? El órgano, el tejido, la célula, la molécula, ¿cuál? Al final llegaron a la conclusión que la unidad básica de vida es la célula. O sea, los fisiólogos han concluido de que la unidad sobre la cual se estructura la vida es la célula. No es el tejido, ni el órgano hacia arriba, ni tampoco es la proteína, ni la molécula. Entonces, algo así como en la sociedad, la unidad básica de la sociedad es el individuo o la familia. Eso depende mucho de qué tipo de sociedad estamos conversando, pero siempre hay una unidad societaria básica. Entonces, en el caso de la biología, la unidad básica de vida es la célula, que más o menos tenemos 100 billones de células en total, ¿ya? 100 billones. Muy bien, entonces, estas células viven en algún medio interno. Entonces, el siguiente concepto que todos deben saber es dónde viven las células. Entonces, las células viven en lo que se conoce, según Claude Bernard, desde los años 1800, se conoce como el medio interno. O sea, es aquel lugar, aquel líquido que está fuera de la célula, que es el lugar donde las células viven. Y ese medio interno es muy importante porque cuando ese medio interno se altera, obligatoriamente alteras a la célula. Sin embargo, cuando se altera el medio intracelular, no necesariamente se altera el extracelular. Entonces, el medio o el líquido extracelular o medio interno es tan importante porque determina la salud de la célula. Es como que tu medio ambiente determina tu salud como individuo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que es entender las proporciones de este líquido extracelular. Por ejemplo, de un hombre que pese, vamos a ponerle 100 kilos, ya porque ahora hay un montón de gente gordita, ¿no? En Estados Unidos tranquilamente podemos llegar a los 100 kilos en bastante gente de la población. Lo hago por un tema de números, ¿no? 40 kilos serían de componente sólido y 60 kilos de agua, ¿no? Pero ustedes saben que el tamaño normal o el peso normal del humano, según los libros, ¿cuánto es? 70 kilos, ¿no es cierto? Entonces le ponemos el valor normal, 70 kilos, el 40% de 70, ahí lo tienes, 0,000, 28 litros de volumen sólido, ¿correcto? 40% de 70. Y nos quedaría 42 litros de agua, ¿ya? Entonces,
Un adulto tiene más o menos 42 litros de agua. ¿Listo? Ahora, dentro de esto, estos también se subdividen. Entonces, el agua que tenemos, ya voy a quitar los números para que no nos confundamos, porque al final el peso de cada uno varía, pues, ¿no? Así que solamente es para calcular. Lo que quiero que vean es que tenemos bastante agua respecto al componente sólido. Dentro del agua que tenemos, 2/3 es agua de la célula, o sea, como ves acá, intracelular. Y ese agua lo comanda cada célula a su necesidad. Y nosotros no podemos intervenir en esta composición sin toparnos con la regulación celular. Entonces yo no puedo acceder al medio intracelular de forma fácil. Por lo tanto, se considera un espacio aparte privilegiado que la célula lo maneja. Sin embargo, 1/3 del líquido es extracelular y este sí podemos tener acceso porque este líquido extracelular, cuando yo te doy cosas externas, por vía endovenosa, por vía oral, por lo que sea, a través de tu sangre va a terminar llegando a los tejidos y ese líquido extracelular se va a poder conocer, manipular y al final es el que va a determinar la salud de quién, de la célula. Ahora, este líquido extracelular viaja en dos compartimentos. El primero es obviamente el plasma, ¿no? El plasma, que es la parte líquida de la sangre, sin las células, es la que lleva a lo largo de todo el cuerpo y comparte este medio extracelular con todos los tejidos. Pero luego esto se tiene que extravasar al tejido y adentro tenemos un 80% del líquido extracelular que está en el intersticio. Se llama intersticio porque está entre las células, entre el tejido, y este discurre con poco flujo, no así como el plasma que va a más velocidad. Entonces, este entendimiento básico nos permite saber que toda la fisiología gira en torno de conocer este medio extracelular bien, porque conociendo este medio extracelular vas a poder conocer el medio intracelular o al menos cómo éste responde. ¿Listo? Bien. Entonces, para que tengan una idea de la diferencia de estos dos medios, cuando comparamos el líquido extracelular, ya sea el plasma o el intersticio, con el intracelular, vamos a notar diferencias marcadas. Por ejemplo, en el extracelular lo que predomina es el sodio, que es el principal electrolito osmótico del extracelular. Pero en el intracelular lo que predomina es el potasio. Ahora, si nos vamos a su contraparte negativa, porque si hay un catión positivo, tiene que haber un anión. Entonces, en este caso, el cloro es el anión del extracelular, por eso se junta cloruro de sodio. Y las proteínas, como ves acá, junto con los aniones orgánicos, sumados vendrían a ser la contraparte del potasio. Las proteínas con los aniones orgánicos, ¿ya? Finalmente, al cloro le ayuda en el extracelular el bicarbonato, como otro anión, que a su vez sirve para regular el pH. Finalmente, en los cationes bivalentes, afuera tenemos calcio y adentro tenemos magnesio en proporciones desiguales. Por eso siempre hay una gradiente de cationes divalentes. Muy bien, ¿y por qué es importante que les diga esto ahora? Porque esto permite entender muchas de las razones o de las funciones celulares debido al catión que tienen. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que son los electrolitos del extracelular, son potentes osmolarmente, por lo tanto sirven para regular la osmolaridad y el volumen del extracelular. Mientras que el potasio, que es cierto, también sirve como control osmolar, más nos sirve en el intracelular para regular funciones que tienen que ver con la electronegatividad de la célula, ¿ya? Porque el potasio en esta gradiente que tiene suele fugar de la célula y al momento de fugar genera gradientes electroquímicas, ¿ya? El calcio, sin embargo, con el magnesio sirven para tener o para regular también electroquímicamente, pero en los potenciales de los músculos, ¿ya? Así que el calcio y el magnesio tienen mucho que ver en las membranas excitables.
excitables. ¿Ya? Finalmente, dentro de los aniones, las proteínas juegan un papel importantísimo en el intracelular porque actúan de buffer, de pH. Mientras que en el extracelular el bicarbonato es el principal buffer del plasma. Así que existen diversos tipos de buffer. ¿Y por qué es importante? Porque el buffer bicarbonato se agota rápido en el plasma, pero el buffer proteína puede durar más. Las proteínas son un mejor buffer que el bicarbonato para el intracelular, pero el bicarbonato es el mejor buffer para el extracelular por su alto recambio y su dinamismo. ¿Listo? Bacán. Ahora, si dentro del extracelular nos enfocamos solamente en el plasma, vamos a ver que el plasma, como componentes sin electrolitos, o sea, si vemos el plasma sin estos electrolitos de acá a la derecha, va a contener otras sustancias que son nutritivas o de desecho. Fosfolípidos, colesterol y grasa son su principal componente, que son nutrientes. Glucosa, también nutriente, energía, el que le sigue, y finalmente ya componentes más básicamente de desecho, como la creatinina, la bilirrubina, las sales biliares, la urea, ya son de desecho. Y el ácido láctico, que es un producto del metabolismo celular, que también se consideraría desecho. Así que en el plasma, si sacamos los electrolitos, todavía tenemos un montón de sustancias que sirven o bien para nutrir a las células o bien son el metabolismo de la función celular. Entonces noten que conocer el líquido medio extracelular nos permite conocer el intracelular y así podemos conocer mejor a la célula. Vamos con el siguiente concepto que todos debemos conocer en esta clase introductoria de fisiología, que es la homeostasis. Walter Cannon, por los años 1800, fines, inicios de los 1900, ¿no?, plantea sus teorías sobre la homeostasis. Entonces, el principal aporte de la fisiología fue entender que la enfermedad no es más que una ruptura de la homeostasis, porque las compensaciones del cuerpo han sido sobrepasadas y por lo tanto se puede explicar la fisiopatología de las diversas enfermedades. Eso quiere decir que el cuerpo está programado para la homeostasis, para el equilibrio de las funciones. Y solamente cuando se sobrepasa estas compensaciones, recién aparece la enfermedad. Así que para decir que estamos enfermos, primero hemos tenido que sobrepasar un mecanismo de homeostasis corporal. Entonces les voy a poner un montón de ejemplos, ¿ya? Supongamos el estómago con lo que comemos le hace un requerimiento al hígado para la secreción de sus enzimas y este a su vez le responde al estómago para que haga un vaciamiento gástrico más lento. Muy bien. El corazón, con su requerimiento de gasto cardíaco y su presión arterial, puede regular el requerimiento ventilatorio, pero a su vez el pulmón también le da señales al corazón para que deje de bombearle sangre porque no la puede ventilar. Entonces, corazón y pulmón también se regulan. Luego, nosotros podemos tener el estómago, que también manda señales a los intestinos para continuar el metabolismo, y los intestinos le dicen al estómago que haga un vaciamiento más lento. Pero a su vez, ciertas enzimas del intestino son afectadas por secreciones biliares y viceversa, sustancias que secreta el intestino modulan la actividad biliar. Por otro lado, cuando tenemos
ciertas condiciones cardiovasculares, podemos activar sistemas de regulación renal que afectan también la presión arterial. Pero luego se ha visto que el sistema renina-angiotensina interactúan también con las células epiteliales del pulmón. ¿Listo? Y también se ha visto que hay síndromes hepatorrenales porque hay una actividad o una comunicación entre citoquinas del hígado con el mismo riñón. ¿No es cierto? Y al final, si llegamos al entendimiento que todo esto está regulado o tiene conexiones nerviosas o conexiones hormonales, y a su vez todos estos sistemas vierten sus componentes a la sangre, todos, sus sustancias, sus citoquinas, sus neurotransmisores, todo, y todo esto viaja y de alguna forma llega al cerebro, en cualquier forma, se arma una red gigantesca de equilibrios y homeostasis. Por lo tanto, si tú rompes este equilibrio por acá o por acá, tú al final no sabes cuál es la repercusión total que hace y terminamos diciendo que el paciente está enfermo. Por lo tanto, la fisiopatología es el estudio de cómo se ha roto esta homeostasis que afecta prácticamente el 100% de los órganos, porque todo está interconectado. Entonces, para entrar más a profundidad sobre el estudio de la fisiología, tenemos que separar, después de haber entendido la homeostasis, cómo opera el transporte en el líquido extracelular, cómo se defiende el cuerpo de lo extraño y finalmente cómo es que cuál es el objetivo de toda esta fisiología. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero del transporte del líquido extracelular. Entonces recuerden que les dije hace un rato que habían dos etapas del transporte. Una etapa rápida de recambio y otra etapa lenta de recambio. Entonces la circulación sanguínea, como puedes ver acá, que puede ser la circulación general, que va para todo el cuerpo, o la circulación menor, que va a los pulmones, transfiere líquido y componentes a alta velocidad por todo el cuerpo, generando un medio común que vendría a ser el plasma. De tal forma que la sangre que recibe mi cerebro contiene probablemente los mismos nutrientes que la sangre que recibe mi riñón. Por la cantidad de sangre que pasa y la velocidad, suele considerarse constante la distribución. Por lo tanto, el azúcar que recibe mi riñón es muy similar al azúcar que recibe mi cerebro, ¿ya? Porque la sangre pasa una vez por minuto en reposo y 6 veces por minuto en estado activo, da la vuelta a todo el sistema. O sea, imagínate, cada minuto se ha dado la vuelta por completo el líquido extracelular en tu circulación sanguínea. Pero una vez que la sangre lleva sus componentes hacia los capilares y estos empiezan a filtrar en el medio intracelular o intercelular y se queda el líquido en el intersticio, entonces hemos llegado a la segunda etapa, que es de los capilares e intersticio, donde ya la circulación del líquido es lento, porque queda atrapado acá, encharcado. ¿Por qué está encharcado? Porque tiene que dejarle a la célula interactuar. Si tú a la célula le cambias constantemente su medio externo, la vas a confundir. Entonces, este agua que va por el capilar e intersticio va lento, ¿ya? Y básicamente es de intercambio de nutrientes y desechos. Recuerden que para nutrirse una célula tiene que estar a tan solo 50 micras de un capilar. O sea, si la distancia de un capilar está a menos de 50 micras de una célula, la va a nutrir.
y eso es la regla para todo el organismo. O sea, las células se nutren básicamente directamente de los capilares, con algunas excepciones rarísimas, por ejemplo la córnea, ¿no? Que pueden las células nutrirse del medio externo, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Viene la sangre a toda velocidad por la arteria, va a la arteriola, las células, luego los capilares, perdón, eso filtra y luego es recogido por las vénulas y se va al sistema venoso, ¿ya? La función de las arteriolas es regular la presión final de distribución al tejido, ¿ya? La presión tisular se llama. ¿Cómo se regula esta homeostasis, este cuerpo, esta vida? Entonces, la regulación de las funciones corporales se hace a través de dos sistemas. Un sistema directo o nervioso y un sistema indirecto o humoral, que es el endocrino. Entonces, en el sistema directo nervioso hay un área en el cerebro, puede ser área motora, sensitiva, lo que sea, que manda un cable directo a un órgano efector, esa es una vía aferente, y a su vez recibe información directa de un receptor, esa es una vía eferente, ¿correcto? Perdón. Tiene una vía efectora o eferente, disculpen, y tiene una vía aferente, que es la que le llega la señal. Entonces, como todo sistema de información, sale la vía, recibe información, integra. Entonces, el sistema nervioso está conformado por una vía, o mejor dicho, por un receptor externo que manda una vía aferente a un sistema central que procesa la información, la almacena y luego toma una decisión y una salida a través de una vía eferente hacia un efector. Entonces, esa lógica es una lógica computacional. O sea, nuestro sistema nervioso opera como una computadora. Tiene un input, el receptor con su vía aferente, tiene un centro integrador y tiene un output a través de su neurona eferente. Esa es la lógica de este sistema regulador directo nervioso. Ahora, si dividimos esta computadora, recuerden que el cerebro o el sistema nervioso se divide, ya sea por el tipo de componente, si es que es sensitivo, el que recibe la información, y el componente motor o efector, esa es una división. La otra es por la localización, si está ubicado dentro de las estructuras óseas y cubierto por meninges, el sistema nervioso central, que corresponde al cerebro, cerebelo, la protuberancia, el bulbo y la médula, que vendría a ser justo esta parte, la parte integradora, ya sea de la información sensitiva o motora, y la parte del sistema nervioso que está por fuera de estas estructuras óseas, que es el sistema nervioso periférico, que tendría nervios sensitivos, nervios motores. ¿Correcto? Esa es una forma de clasificarlo. Ahora, adicionalmente, los componentes efectores o motores pueden ser viscerales, o sea que su control está hecho de forma subconsciente o inconsciente, o puede ser motor somático, que su control se hace de forma consciente. El sistema visceral inconsciente a su vez se subdivide en simpático y parasimpático. Recuerden, el simpático se encarga de defendernos ante la emergencia y el parasimpático es lo contrario, ¿no? Y estos de acá hacen su efecto a través del músculo liso, del músculo cardíaco o de las glándulas, a través de los ganglios y nervios autonómicos. ¿Ya? Esta es la vía, se puede decir, autonómica.
Pero cuando tú quieres efectuar un movimiento de forma consciente, entonces tienes los nervios motores raquídeos, motoneurona alfa, que actúan sobre tu músculo estriado esquelético. Y sería la vía somática o consciente. A su vez, ambas vías también mandan información de subida, solo que acá ya no compete mucho dividirlo, porque las vías que suben, ya sean para el sistema visceral o para el sistema somático, simplemente se clasifican por el lugar donde está el receptor. O sea, si es un receptor de víscera, si es un receptor de articulación o de miembro, y si es un exteroreceptor de afuera. Por ejemplo, los receptores que tenemos en el estómago, en los intestinos, son visceroreceptores. Los receptores que tenemos en los miembros superior e inferior, como la rodilla, cadera, son propios receptores. Y los receptores que captan información del medio externo, como el oído, la vista, el gusto, son exteroreceptores. Todo esto sube y manda su señal al cerebro. No se olviden que los receptores tienen que captar información del medio interno, los propios receptores, y del medio externo, los exteroreceptores. Los vísceroreceptores va a depender, pues, ¿no? Si la víscera, el receptor es de la víscera en sí, será medio interno, pero si de repente es justo en la mucosa, será del medio externo. ¿Ya? Entonces, como ven, el sistema nervioso tiene una división anatómica en central y periférico, una división funcional en sensitivo motor y una subdivisión por el nivel de conciencia que es visceral autonómico o somático. Son básicamente 6 o bueno, 3 tipos de divisiones que nos generan toda la configuración del sistema nervioso. Muy bien. Pero hay un siguiente sistema de regulación que les dije que es el sistema indirecto. Es el sistema indirecto o también llamado hormonal. ¿Por qué? Porque las sustancias reguladoras viajan por el medio interno, concretamente por la sangre, por el plasma, y llegan al órgano efector a distancia, pero viajan disueltas en la sangre. No es un cable directo. Entonces ahí tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino que claramente está relacionado con el sistema nervioso central, eso no vamos a cambiar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la hipófisis, no lo olviden, que más arriba está regulada con el hipotálamo. Tenemos la glándula pineal, tenemos acá la tiroides, tenemos acá el timo. Recuerden que la tiroides va con la paratiroides, sus 4 avenitas ahí. Tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos al páncreas, en este caso endocrino, porque hay un páncreas exocrino. Tenemos las gónadas femeninas, que son endocrinas y exocrinas, igual las glándulas masculinas, endocrinas y exocrinas. Endocrinas para las funciones o las hormonas que liberan a la sangre y exocrinas por los gametos que expulsan. Entonces, como puedes ver, todo esto regula nuestro sistema hormonal. Entonces, rápidamente para recordarles, ¿no? La glándula pineal tiene regulaciones en el ciclo del sueño, en el inicio de la pubertad. La hipófisis con el hipotálamo pues claramente comandan todo el sistema endocrino porque ahí están las hormonas liberadoras, liberadora de tiroides, liberadora de corticosteroides, las folículo y LH estimulantes, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Luego, dentro de la tiroides tenemos las funciones tiroideas, pues, ¿no es cierto? La T4 sobre todo. Y en la paratiroides tenemos el control del calcio. El timo es un regulador del sistema inmunológico. Luego tiene las suprarrenales que liberan el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Tienes el páncreas endocrino, que es el que produce la insulina, el glucagón, la somatostatina. Y las gónadas femeninas que producen estrógenos y las masculinas que producen testosterona. Todo esto que estás viendo acá es el sistema endocrino que de forma indirecta a través de la sangre lleva información y regula a todo el organismo. No se olviden, a través de un sistema conocido como el feedback negativo, que vamos a estudiarlo más adelante. ¿Listo? Bien.
protegerse. O sea, todo este medio homeostático, toda esta vida que estamos viendo tiene que protegerse de lo externo. Entonces existen dos sistemas de protección, dos sistemas. Un sistema directo, que viene a ser el tegumentario, todo lo que recubre nuestro ser vivo, tegumentario, y estos obviamente lo que se encargan es de cubrir todas las superficies, 12% del peso corporal, ahí tienes la piel, que es el principal representante. Amortiguan, protegen, sirven de frontera, controlan la pérdida de calor, excreción de sustancias y también comunicación. Entonces la piel como órgano nos sirve para todo esto. Amortiguar los golpes, protegernos del medio externo, son frontera de lo que es nuestro cuerpo, regulan la temperatura con el sudor, con la piloerección, excreción a través del sudor y comunicación a través de los receptores táctiles. Todo ese sistema tegumentario. Ojo, también se considera recubrimiento las mucosas, solamente que por ser la piel predominante, bueno, pues va en la explicación, pero también se considera el recubrimiento de mucosas. Sin embargo, esta es una protección directa mecánica. Por otro lado, tenemos una protección indirecta y de más índole química, que viene a ser el sistema inmunitario, que a nivel celular reconoce lo propio de lo extraño para destruir al invasor, y eso es clave. Recuerden que el sistema inmunológico tiene dos fases de respuesta, una innata al inicio y una adaptativa después, que es más específica. La innata básicamente cuenta con las barreras físicas y las sustancias que se liberan, los natural killer, los neutrófilos y los macrófagos, ¿no es cierto? Son reacciones de un día a máximo 5 días. Pero luego viene la respuesta adaptativa, que son predominantemente a cargo de los linfocitos B y T. Los B producen anticuerpos, los C hacen daño citotóxico directo y esa respuesta puede durar, o sea, pasado la semana, puede durar inclusive años, porque hay anticuerpos que tienen memoria por años. Entonces, esta es una respuesta mucho más microscópica a nivel celular que reconoce lo propio de lo extraño. Entonces, estos son los dos sistemas que protege o cómo se protege nuestro organismo. ¿Listo? Bien. El siguiente es, ¿y para qué? ¿Para qué protegemos? ¿Para qué tenemos homeostasis? ¿Cuál es el objetivo fisiológico? Bueno, aparentemente nosotros vivimos sin ningún motivo, ¿no? La vida es de por sí una expresión del universo. Entonces no hay un objetivo por el cual se vive porque se vive. Por eso es que se reconoce la vida como un derecho irrenunciable y propio de cada ser vivo, inclusive de los que no son humanos. Reconocemos la vida de los animales, de las plantas. O sea, la vida es una expresión en sí misma, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, la función del organismo en la vida es reproducirse a sí mismo. Que en el camino seas feliz, encuentres la paz interior, disfrutes tu existencia, eso ya es un tema metafísico, filosófico, metafísico, religioso. Pero desde el punto de vista fisiológico, todo nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir y una vez que sobrevivo, me reproduzco. ¿Ya? Ese es el final biológico de la fisiología, la reproducción. Entonces acá tengo un videito interesante para que ustedes puedan ver cómo ha evolucionado la vida rápidamente, ¿no? Son 6 minutos que voy a tratar de darle un poco de velocidad
para que no se estresen. Cómo hemos empezado como sapiens en toda la sabana del África, hemos migrado, se han fundado las primeras civilizaciones en la parte de Mesopotamia, ¿no? Porque ha sido el primer lugar de migración. Luego se ha pasado también por el Estrecho de Bering, nos hemos ido hasta Latinoamérica y al final eso es toda la corriente de los humanos. Entonces han empezado a aparecer las culturas, como ven ahí. Vamos a poner el año 1, cada pelotita es 1.000.000 de personas y está ahí toda la inmigración. Ahí tenemos los romanos a la izquierda, occidente, los chinitos a la derecha con la dinastía Han y el mundo de la época clásica. Ahí tú tienes Oriente contra Occidente separados. La ruta de la seda hacía que haya más gente en Oriente por la economía, mientras que Occidente se iba achicando. Los de Oriente van ganando, se reproducen más, como puedes ver. Bueno, aparecen civilizaciones mesoamericanas a la izquierda, tardío. Aparece el Islam, gobierna el mundo el Islam, ¿no es cierto? Aparece el imperio, una crisis de viruela en Japón. Se inventa la pólvora, con la pólvora hay más violencia, pero a la vez hay más seguridad respecto a agentes o a peligros externos, tecnología, y miren cómo va creciendo, aparece el compás para la navegación, más y más reproducción, más vida, porque hay más economía. El imperio mongol detiene un poco el crecimiento en Asia. Occidente mueren todos por la peste bubónica, ahí lo tienes. Recupera otra vez la población, sigue creciendo, y cuando los europeos invaden América o conquistan América y el comercio de esclavos hace que la economía se dispare, miren la comida, cómo hace que los humanos nos reproduzcamos tanto por la seguridad alimentaria que se estaba consiguiendo. Aparece la era industrial, mucha más tecnología, revienta a los humanos, aparece la Segunda Guerra Mundial con los antibióticos, y ya no nos morimos, bueno, simplemente nos reproducimos como si no hubiera mañana. Entonces, esa es la proyección al 2100, más o menos 11 billones de personas. Está deteniéndose el crecimiento de los humanos a un radio de 2 hijos. Si es que es a hijo y medio, vamos a desaparecer como especie. Si es a 2 hijos y medio, nos vamos a ir hasta el cielo. Así que básicamente lo que decidamos ahora va a ser el destino de nuestra especie. Porque si decidimos reproducirnos mucho o poco, lo que fuera, en 100 años vamos a definir hacia dónde va la especie. Desde el punto de vista biológico, se supone que el fin de la vida es reproducir. Esto, ¿cómo es que esta homeostasis puede controlarse a sí misma para mantenerte vivo y poder reproducirte después? Bueno, pues la magia que tiene la fisiología es los mecanismos de control. Todo sistema saludable tiene mecanismos de control, ¿ya? Entonces, en este caso, el feedback negativo es el principal mecanismo de control. Luego tienes el feedback positivo, que es un mecanismo dañino, que no es de control propiamente, pero está considerado en esta clasificación. Y tienes el control adaptativo del sistema nervioso. Entonces vamos a conversar del más importante, que es el feedback negativo. La retroalimentación negativa lo que comenta es que el sistema es eficiente cuando corrige o cuando la corrección supera al error. O sea, cuando el sistema, cuando se equivoca, la corrección es superior al error, entonces hay una ganancia a favor del sistema y eso hace que el sistema sea eficiente. Entonces el feedback negativo lo que básicamente dice es lo siguiente.
Si este órgano, por ejemplo el ovario, produce una sustancia X, la pregunta es, ¿quién ha hecho que este ovario produzca la sustancia X? Pues la sustancia Y. Entonces la sustancia Y ha hecho que este ovario produzca una sustancia X. ¿Correcto? Entonces, el ovario ha producido una sustancia X por estímulo del Y. Entonces, lo que dice el feedback negativo es que esta sustancia X debería suprimir la producción de la sustancia Y para que el sistema se regule. De tal forma que cuando aumente el X, va a bajar el Y y por ende va a bajar el X y eso a su vez va a hacer que el Y suba porque ya no hay quien se le opone y se hace un mecanismo de ganancia del sistema. Es el feedback negativo. Sin embargo, existen algunos sistemas que tienen lo contrario, que es un feedback positivo, que es perjudicial, donde se produce Y, lo cual hace producir X, Y hace producir X, y este X hace producir más Y, por ende este Y hace producir más X, y este hace producir más Y, y este más X, y este más Y, y este más X, y el sistema termina colapsando. Así que es importante un mecanismo de feedback negativo para evitar el colapso del sistema. ¿Ya? Entonces acá hubo un ejemplo que a nadie le gusta, ¿no? El capitalismo. El capitalismo, correcto, genera riqueza. La riqueza genera más capitalismo y eso genera más riqueza. La riqueza genera acá. Si eso no se detiene, el sistema colapsa. Entonces, ¿cuáles son los grandes reguladores en la economía? Las recesiones. Cuando el sistema capitalista entra en recesión, se resquebraja todo y otra vez hay que empezar. ¿Ya? Entonces, todo sistema estable debería tener un feedback negativo. Un buen gobierno hace buenas obras con la gente y tiene votos. Cuando tienes más votos, otra vez el mismo gobierno y más obras. Y otra vez, y al final el sistema puede terminar rompiéndose. Y aparecen dictaduras, etc. También tiene que haber en los gobiernos un mecanismo de feedback negativo. O sea, lo que quiero explicarles acá es que los sistemas de información y de corrección saludables son aquellos que tienen feedbacks negativos. Feedbacks negativos, ¿ya? El que tiene feedback positivo, colapsa. Pero, ¿cuáles son los ejemplos de feedback positivo que sí nos sirven? La coagulación, el parto, por ejemplo, el sistema nervioso. O sea, cuando hay una cascada de coagulación, no para, porque uno estimula al otro y al otro y al otro y al otro, hasta conseguir el coágulo. Cuando arranca el parto, no para, porque una vez que arranca el parto, estimula acá y la oxitocina y acá, pum, y no para hasta el parto. Entonces, estos mecanismos de feedback positivo solo son fisiológicos cuando están dentro de un mecanismo más grande, que es de feedback negativo. Cuando están dentro de un sistema mucho más grande, que es feedback negativo, recién ahí estos sistemas pequeños de feedback positivo sirven. ¿Ya? Otro ejemplo acá es la ovulación. La ovulación es un feedback positivo. ¿Ya? Es un pequeño momento de feedback positivo que genera la ovulación. Bueno, y el tercer sistema es la adaptación del sistema nervioso. El sistema nervioso es el único sistema capaz de responder al medio ambiente y regularse a sí mismo. ¿Ya? No, ni por feedback negativo ni positivo, no, simplemente por respuesta al medio ambiente. ¿Ya? ¿Cómo? Cambiando sus redes neuronales. Así se regula el cerebro. Muy bien, entonces acá les voy a poner un ejemplo y con esto termino mi exposición. ¿Quién regula por feedback negativo estas estructuras, estos componentes? Por ejemplo, el calcio, recuerden, junto con el fósforo, es regulado por feedback negativo a través de la paratiroides. ¿No es cierto? El cloro, el potasio, el sodio, los restos nitrogenados, la creatinina, todos estos son regulados por feedback positivo. ¿Dónde? En el riñón. En el riñón. La glucosa es regulada por feedback positivo con el páncreas y el hígado, principalmente, ¿no? Muy bien. Las proteínas
se regulan junto con la albúmina con un intercambio del hígado y los músculos que hacen o que pueden absorber proteína o en algunos casos transformarla. Entonces el hígado con las proteínas plasmáticas y los músculos con las proteínas estructurales son los reguladores de la proteína. ¿Ya? Los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas se regulan ¿dónde? En la médula ósea. Entonces, sí, yo puedo seguir con un montón de ejemplos de variables fisiológicas que se regulan por algún órgano o algún sistema homeostático con feedback negativo, lo cual permite que nosotros sepamos cuál es el intervalo de esa sustancia. Por ejemplo, todos sabemos que el calcio va entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro, que el azúcar va entre 74 y 110, que el sodio va hasta 145. O sea, todos sabemos que estos valores son predecibles en una persona saludable porque sus mecanismos de feedback están funcionando. Entonces, el mecanismo de control permite que se conozca el medio interno o el líquido extracelular de forma constante. De tal forma que cuando en tu sangre aparece, profe, está muy alto mi azúcar, ha fallado tu mecanismo homeostático del azúcar. ¿Será tu páncreas? ¿Será tu hígado? ¿Será tu riñón? No lo sabemos, ¿no? Cuando el paciente está en falla hepática, hace hipoglicemia. Cuando el paciente está con destrucción del páncreas, hace hiperglicemia. Cuando el paciente está con falla renal, puede hacer también hiperglicemias. O sea, cuando ya está muy grave, hace hipoglicemias. O sea, el azúcar se regula con la gluconogénesis, la glucogenólisis, que son estos tres órganos. Ya está, encontraste la falla del órgano. Entonces, eso es lo que yo quería explicarles, que los valores de laboratorio reflejan la homeostasis de nuestro cuerpo. ¿Listo? Bien, con eso hemos terminado nuestra clase introductoria de fisiología. Espero que les haya servido. Gracias.